Bienvenidos a Guerreros del Mundo. Hoy exploraremos la vida de Carlos Adcock, el legendario francotirador de los Marines cuya precisión y audaces misiones lo convirtieron en uno de los tiradores más efectivos en la historia militar. Suscríbete ahora para unirte a nuestra comunidad y apoyar este proyecto. Ahora, comencemos. Carlos Norman Adcock II nació el 20 de mayo de 1942 en Little Rock, Arkansas. Su infancia en el Arkansas rural estableció los cimientos para su futuro como tirador de élite. Criado principalmente por su abuela tras la separación de sus padres, el joven Carlos encontró tanto consuelo como propósito en los bosques que rodeaban su modesto hogar. A la edad de 9 años, Carlos disparó un rifle por primera vez. Era el Mauser de su padre, un trofeo de la Primera Guerra Mundial. Viviendo en el económicamente desafiante sur rural, la caza no era meramente recreación sino necesidad. La familia Adcock dependía de Carlos para proveer carne para la mesa, una responsabilidad que pulió sus habilidades e inculcó un profundo respeto por las armas de fuego. A los 12 años, Carlos se aventuraba regularmente solo los bosques con su rifle calibre 22 JC Higgins, a veces permaneciendo fuera durante días mientras rastreaba y cazaba. Estas experiencias tempranas desarrollaron no solo su puntería sino también técnicas de rastreo, paciencia y sigilo que más tarde definirían su carrera militar. A los 17 años, Carlos se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Corría el año 1959, antes de que Vietnam entrara en la conciencia estadounidense. Al completar su entrenamiento básico en Parris Island, Carolina del Sur, los instructores reconocieron rápidamente su excepcional habilidad para disparar. Mientras la mayoría de los reclutas luchaban con las calificaciones básicas de tiro, Adcock demostró un talento natural que lo separaba de sus compañeros. Tras completar el entrenamiento básico, Adcock fue asignado a la estación aérea del Cuerpo de Marines en Cherry Point, Carolina del Norte. Aquí, sus excepcionales habilidades de tiro llamaron la atención del entrenador del equipo de tiro de la base. La competición de tiro del Cuerpo de Marines se convirtió en el crisol que refinó a Adcock de talento natural a instrumento de precisión. Para 1965, Adcock se había establecido como uno de los mejores tiradores competitivos en el Cuerpo de Marines. Su logro culminante llegó cuando ganó la prestigiosa Copa Wimbledon, la principal competición de tiro a larga distancia en los Estados Unidos, disparando una puntuación casi perfecta a 1000 yardas. A medida que la participación estadounidense en Vietnam se intensificaba, el Cuerpo de Marines comenzó a reconocer la necesidad de francotiradores especializados. El capitán Jim Land, encargado de formar programas de entrenamiento para francotiradores, identificó a Adcock como un instructor y practicante ideal para este rol especializado. La Escuela de Francotiradores del Cuerpo de Marines en Camp Pendleton se convirtió en el laboratorio de Adcock para desarrollar la doctrina moderna de francotiradores. Ayudó a crear protocolos de entrenamiento que combinaban fundamentos de puntería con técnicas de campo, camuflaje y consideraciones tácticas. Su enfoque enfatizaba los aspectos psicológicos del tiro de precisión, enseñando a los estudiantes que la disciplina mental a menudo determinaba el éxito más que la habilidad física. Mientras se desarrollaba como instructor, Adcock estudió francotiradores históricos, particularmente aquellos de la Segunda Guerra Mundial y Corea. Analizó técnicas de francotiradores rusos como Vasily Zaitsev, así como de tiradores estadounidenses y británicos, sintetizando sus enfoques con sus propias percepciones. El plan de estudios que ayudó a desarrollar eventualmente se convertiría en la base para el entrenamiento moderno de francotiradores militares en todo el mundo. Para 1966, mientras se aproximaba su primer despliegue a Vietnam, Adcock se había transformado de un excepcional tirador competitivo a un completo francotirador militar. En 1966, Carlos Adcock fue desplegado a Vietnam con la Primera División de Marines, inicialmente asignado como policía militar en lugar de francotirador designado. Esta mala asignación de sus habilidades especializadas reflejaba la comprensión aún en evolución del tiro de precisión en la guerra moderna. Sin embargo, su reputación como tirador rápidamente llegó a sus oficiales al mando, quienes lo reasignaron a deberes de francotirador. Su primera eliminación confirmada como francotirador ocurrió durante una patrulla rutinaria cuando neutralizó a un guerrillero del Viet Cong a 400 yardas, un disparo desafiante a través del dosel de la jungla. En lugar de celebrar, Adcock abordó esta y las subsiguientes misiones con profesionalismo solemne, viendo su papel como protección para sus compañeros marines en lugar de acumulación de estadísticas. Al principio de su despliegue, Adcock comenzó a desarrollar el enfoque táctico que definiría sus operaciones de combate. A diferencia de los movimientos convencionales de escuadra, a menudo operaba solo con un observador, típicamente su socio de confianza John Burke. Este equipo de 2 hombres podía moverse silenciosamente a través de territorio enemigo, establecer puestos de observación ocultos y ejecutar disparos de precisión antes de retirarse sin ser detectados.
Los esfuerzos vietnamitas contra francotiradores se intensificaron a medida que la efectividad de Adcock se hacía evidente. La distintiva pluma blanca que llevaba en su sombrero de campaña como firma personal se hizo conocida entre las fuerzas enemigas, quienes pusieron recompensas por el marine al que llamaban Lontran, el francotirador de la pluma blanca. A pesar del peligro, Adcock conservó este símbolo personal a lo largo de sus giras. Para mediados de 1967, Adcock había perfeccionado su metodología operativa, a menudo insertándose en posición durante horas nocturnas y permaneciendo inmóvil durante días mientras esperaba objetivos de alto valor. En una misión documentada, mantuvo su posición durante 3 días sin movimiento, orinando y defecando en el lugar para evitar ser detectado, mientras esperaba a un oficial del ejército de Vietnam del Norte. Después de completar su despliegue inicial con más de 50 eliminaciones confirmadas, Adcock regresó brevemente a los Estados Unidos. Sus misiones más legendarias aún le esperaban durante su segunda gira. Durante sus giras en Vietnam, Adcock encontró adversarios que pusieron a prueba los límites de su habilidad y resolución. Entre los más notorios estaba una francotiradora e interrogadora del Viet Cong conocida como la Apache. Esta combatiente femenina ganó su apodo de los marines debido a su método característico de torturar cautivos. Según informes militares, torturaba lentamente a estadounidenses capturados al alcance del oído de posiciones de marines para atraer a otros hacia emboscadas. Después de establecer una posición de observación oculta, Adcock y su observador presenciaron cómo torturaba a un marine capturado durante varias horas. Cuando se presentó la oportunidad para un tiro claro, Adcock la eliminó con un solo disparo. Este fue uno de los pocos casos documentados de combatientes enemigas femeninas deliberadamente atacadas durante el conflicto. La eliminación de la Apache pulió la reputación de Adcock, pero fue su duelo con otro francotirador enemigo lo que se convertiría en su enfrentamiento más legendario. En 1967, un oficial del ejército de Vietnam del Norte y hábil tirador fue enviado específicamente para cazar a Pluma Blanca. Conocido como la Cobra, este francotirador ya había eliminado a varios marines, incluidos algunos del emergente programa de francotiradores estadounidense. Después de semanas de acecho mutuo, la confrontación llegó a su clímax cuando Adcock detectó un destello casi imperceptible de luz a través de su mira mientras escaneaba una cresta a aproximadamente 500 yardas de distancia. Reconociéndolo como la luz solar reflejándose en otra mira, tomó acción inmediata. En quizás el disparo más extraordinario de su carrera, Adcock disparó directamente a través de la mira enemiga, enviando su bala por el eje óptico hasta el ojo de su adversario. La investigación posterior confirmó la naturaleza extraordinaria de este enfrentamiento. El francotirador oponente había estado rastreando a Adcock simultáneamente, y solo un margen de milisegundos determinó el resultado. El examen balístico del rifle recuperado confirmó que la bala de Adcock había viajado directamente a través de la mira enemiga, una ocurrencia tan rara que se ha convertido en parte del folclore de los francotiradores militares. La evolución de Carlos Adcock de hábil tirador a francotirador legendario se cristalizó en varias operaciones de alto perfil que demostraron sus extraordinarias capacidades. Su historial de misiones incluye logros que permanecieron insuperados durante décadas. Quizás su hazaña técnicamente más impresionante ocurrió en 1967, cuando la inteligencia identificó a un general del ejército de Vietnam del Norte que visitaría posiciones avanzadas. En lugar de arriesgar una operación convencional, el mando autorizó una operación de francotirador a distancia extrema. El objetivo aparecería brevemente en una posición a aproximadamente 2.500 yardas desde la posición de tiro viable más cercana, mucho más allá del alcance efectivo de los rifles de francotirador estándar. Para superar estas limitaciones, Adcock modificó una ametralladora pesada Browning M2, montando una mira telescópica y disparándola como un rifle de tiro único. Después de establecer su posición un día antes, Adcock esperó pacientemente a que apareciera su objetivo. Cuando el general emergió brevemente de un automóvil oficial, Adcock ejecutó el disparo, teniendo en cuenta la sustancial caída de la bala sobre la distancia extrema. Los registros militares confirmaron la eliminación a 2.500 yardas, estableciendo un récord de larga distancia que se mantendría hasta el año 2002. Otra operación que demostró su excepcional técnica de campo involucró infiltrarse en un campamento enemigo para eliminar un objetivo de alto valor. Después de un rastreo de 4 días a través de terreno abierto, moviéndose solo pulgadas a la vez y permaneciendo completamente inmóvil cuando las patrullas enemigas pasaban cerca, a veces a pocos pies de su posición, Adcock alcanzó una posición de tiro óptima. Después de completar su objetivo de misión, se extrajo sin ser detectado, un viaje de ida y vuelta de 7 días con provisiones mínimas. El arma principal que Adcock empleó durante la mayoría de sus operaciones en Vietnam fue el rifle de cerrojo Winchester modelo 70 calibre 3006 Springfield, equipado con una mira telescópica Unerl de 8 aumentos. En lugar de usar munición estándar, Adcock seleccionaba manualmente cada cartucho,
midiendo y pesando componentes para asegurar consistencia balística. Quizás su innovación táctica más significativa fue en el ámbito de las técnicas de campo. Adcock fue pionero en técnicas de movimiento sigiloso que le permitieron infiltrarse en territorio enemigo sin ser detectado. Su metodología de camuflaje fue igualmente revolucionaria. En lugar de depender únicamente del equipo estándar, Adcock estudiaba los entornos específicos de sus áreas operativas y desarrollaba camuflaje personalizado que coincidía precisamente con la vegetación local. La carrera de combate de Carlos Adcock llegó a una conclusión abrupta y devastadora en 1969 durante su segunda gira en Vietnam. El 16 de septiembre de 1969, Adcock viajaba en un vehículo de asalto anfibio cuando golpeó una mina antitanque. La explosión transformó instantáneamente el vehículo en un infierno, rompiendo líneas de combustible e incendiando depósitos de municiones. A pesar de sufrir quemaduras inmediatas en la cara y brazos, la primera acción de Adcock fue ayudar a otros marines atrapados en el vehículo en llamas. Los registros militares confirman que regresó al transporte en llamas múltiples veces, sacando a sus compañeros marines a un lugar seguro a pesar de sus propias lesiones cada vez más graves. Solo después de contabilizar a todo el personal, permitió su propia evacuación médica. El costo físico fue catastrófico. Adcock sufrió quemaduras de tercer grado en el 40% de su cuerpo, con daños particularmente severos en su cara, brazos y manos. Fue evacuado primero a un hospital de campo, luego al Centro Especializado de Quemados en el Centro Médico del Ejército Brooke en San Antonio, Texas, donde se sometió a meses de tratamiento excruciante y múltiples procedimientos quirúrgicos. Aunque finalmente sobrevivió a sus heridas físicas, el incidente efectivamente terminó su carrera como francotirador activo. Las cicatrices severas y el tejido dañado en sus manos afectaron el control motor fino esencial para el tiro de precisión. Más significativamente, la naturaleza traumática del incidente y el prolongado periodo de recuperación tomaron peajes psicológicos que se manifestarían de varias maneras a lo largo de sus años restantes. Quizás el aspecto más conmovedor de este incidente fue que ocurrió cuando Adcock se acercaba al final de su segunda gira. Ya había confirmado 93 eliminaciones, con muchas más no confirmadas debido a circunstancias operativas. Los historiadores militares señalan que si hubiera completado su rotación planificada, su impacto documentado probablemente habría sido sustancialmente mayor. A pesar de la naturaleza terminal de sus lesiones para su carrera, Adcock intentó repetidamente regresar al servicio activo. Aunque incapaz de desplegarse como francotirador, buscó roles alternativos donde pudiera continuar sirviendo. Esta persistencia reflejaba tanto su extraordinario compromiso con el cuerpo de marines como los desafíos que muchos veteranos de combate enfrentan cuando hacen la transición a la vida civil. Aunque su carrera de combate activo había concluido, la contribución militar más duradera de Carlos Adcock puede haber sido su papel en el establecimiento de programas formales de entrenamiento de francotiradores que continúan influyendo en operaciones especiales en todo el mundo. En 1971, a pesar de los continuos desafíos de salud por sus lesiones, Adcock ayudó a establecer la Escuela de Instructores de Francotiradores Scouts en la base del Cuerpo de Marines de Huántico. Trabajando junto con otros francotiradores de combate experimentados, desarrolló un plan de estudios integral que sistematizaba las lecciones aprendidas en Vietnam. Esto representó la primera institucionalización formal de la doctrina moderna de francotiradores en el Cuerpo de Marines posterior a Vietnam. La metodología de entrenamiento que Adcock desarrolló integró la puntería técnica con técnicas de campo tácticas de maneras previamente no combinadas en la instrucción militar. Su plan de estudios incorporó psicología práctica, conciencia ambiental y toma de decisiones éticas junto con cálculo balístico y fundamentos de tiro. Quizás su innovación instructiva más significativa fue el énfasis en ejercicios de campo realistas que simulaban condiciones de combate reales. En lugar de enfocarse exclusivamente en el rendimiento en el campo de tiro, Adcock diseñó escenarios de entrenamiento que requerían que los estudiantes se desplazaran sigilosamente a través de varios terrenos, establecieran posiciones ocultas y comprometieran objetivos mientras permanecían sin ser detectados. Las dimensiones éticas del combate de precisión recibieron un énfasis particular en su instrucción. Adcock rechazó la glorificación de la violencia, enfocándose en cambio en el papel del francotirador en la protección de sus compañeros de servicio y el cumplimiento de objetivos militares específicos con un impacto colateral mínimo. Este marco ético se convirtió en central para la doctrina y entrenamiento de francotiradores del Cuerpo de Marines subsiguiente. Para 1975, la salud en declive de Adcock forzó su retiro médico del servicio activo. Sin embargo, continuó influyendo en los programas de francotiradores militares a través de roles de consultoría e instrucción invitada en varias instalaciones militares. Los programas de entrenamiento que ayudó a establecer se expandieron a lo largo de los años 80 y 90, eventualmente influenciando la metodología de operaciones especiales más allá del Cuerpo de Marines. Hoy,
Cada francotirador explorador del Cuerpo de Marines se somete a un entrenamiento que refleja directamente las innovaciones metodológicas de Adcock. Elementos de su enfoque han sido integrados en el entrenamiento de operaciones especiales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, así como en programas tácticos de aplicación de la ley. La conclusión de la carrera militar de Carlos Adcock marcó el comienzo de otra forma de combate, una que resultaría más desafiante que cualquier enfrentamiento en el campo de batalla. En 1975, fue diagnosticado con esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica progresiva que ataca la cubierta protectora de las células nerviosas, interrumpiendo la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. El diagnóstico explicó los síntomas que habían estado emergiendo durante varios años, incluyendo fatiga inexplicable, dificultades de coordinación y problemas periódicos de visión. Los expertos médicos permanecen divididos sobre si su condición estaba conectada con sus lesiones de combate, particularmente las quemaduras severas y el trauma sufrido en 1969. La progresión de la enfermedad fue particularmente cruel dada la identidad de Adcock como tirador de precisión. La esclerosis múltiple erosionó gradualmente las mismas capacidades físicas que habían definido su habilidad excepcional, afectando el control motor fino, el equilibrio y el procesamiento visual. Para un hombre cuya identidad profesional se centraba en el autocontrol físico extraordinario y la disciplina, esta pérdida progresiva representaba un profundo desafío a su sentido de identidad. A pesar de estos desafíos, Adcock abordó su condición con la misma determinación metódica que caracterizó su carrera militar. Investigó opciones de tratamiento exhaustivamente, manteniendo registros detallados de cómo varios medicamentos y terapias afectaban sus síntomas. Este enfoque sistemático para manejar su condición extendió su independencia funcional mucho más allá de las proyecciones médicas iniciales. A medida que las limitaciones físicas aumentaban, Adcock redirigió su energía hacia actividades que permanecían accesibles. Se involucró profundamente en deportes de tiro competitivo que acomodaban su condición, participando y posteriormente ayudando a organizar eventos para veteranos discapacitados. Quizás lo más significativo, Adcock se convirtió en un defensor de los veteranos que enfrentan desafíos de salud similares. Aunque naturalmente reservado e incómodo con la atención pública, habló cándidamente sobre sus experiencias cuando hacerlo podía beneficiar a otros. Participó en varias iniciativas de apoyo a veteranos, particularmente aquellas enfocadas en marines y francotiradores, ajustándose a la vida civil con lesiones o enfermedades relacionadas con el combate. Para los años 90, la progresión de la esclerosis múltiple había confinado a Adcock principalmente a una silla de ruedas, con función corporal superior cada vez más limitada. Sin embargo, incluso cuando sus capacidades físicas disminuyeron, su agudeza mental y determinación permanecieron intactas. El 23 de febrero de 1999, Carlos Adcock murió a los 56 años por complicaciones de esclerosis múltiple. Su funeral en los jardines conmemorativos de Woodlawn en Norfolk, Virginia, atrajo a cientos de marines de múltiples generaciones, incluyendo tanto oficiales generales como personal alistado. La ceremonia reflejó su compromiso de toda la vida con las tradiciones del Cuerpo de Marines y el etos de la comunidad de francotiradores que ayudó a definir. En los años desde su muerte, el legado de Adcock se ha expandido en lugar de disminuir. Instalaciones de entrenamiento militar en todo el mundo incorporan sus innovaciones metodológicas. La Asociación de Francotiradores Exploradores del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos estableció el Premio Carlos Adcock, presentado anualmente a individuos que hacen contribuciones significativas al arte del tiro de precisión militar. Sus técnicas han sido integradas en la doctrina militar más allá de las fuerzas estadounidenses, influenciando la metodología de operaciones especiales globalmente. El enfoque que Adcock pionero representó un cambio de paradigma fundamental en la guerra de precisión. Donde la doctrina militar previa a menudo enfatizaba el volumen de fuego y formaciones masivas, él demostró cómo individuos especializados con entrenamiento adecuado podían lograr efectos estratégicos desproporcionados a su número. Este concepto se ha vuelto central para la filosofía moderna de operaciones especiales en todo el mundo. Su influencia se extiende más allá de aplicaciones militares directas hacia operaciones tácticas de aplicación de la ley. Unidades de francotiradores policiales en todo Estados Unidos han adoptado metodologías de entrenamiento que reflejan directamente el énfasis de Adcock en precisión, restricción y toma de decisiones éticas. La integración de factores psicológicos y ambientales en el entrenamiento de francotiradores se originó en gran parte de sus innovaciones. La evolución tecnológica del armamento de precisión ha sido significativamente influenciada por las experiencias operacionales de Adcock. Su documentación detallada del rendimiento en campo llevó a mejoras específicas en sistemas ópticos, desarrollo de municiones y diseño de armas. Los rifles modernos de francotirador incorporan numerosas características que abordan desafíos que él identificó a través de la experiencia de combate.
Quizás lo más significativo, Adcock redefinió la comprensión cultural del francotirador militar. Antes de su surgimiento, la concepción popular a menudo retrataba a los francotiradores como figuras sombrías y moralmente ambiguas. A través de su profesionalismo, enfoque ético y explicación articulada del papel protector del francotirador, ayudó a transformar la percepción pública de los especialistas en combate de precisión. Los historiadores militares reconocen cada vez más a Adcock como una figura transformadora en la evolución de la guerra moderna. Su desarrollo de enfoques sistemáticos para habilidades previamente intuitivas ayudó a cerrar la brecha entre la puntería tradicional y la guerra de precisión contemporánea. Esta innovación metodológica se clasifica entre los desarrollos más significativos en combate de infantería durante el último siglo XX. Quizás el testimonio más apropiado de su impacto radica en los innumerables miembros del servicio que regresaron seguros de operaciones de combate debido a los protocolos de entrenamiento que él estableció. Mientras sus 93 eliminaciones confirmadas representan una métrica cuantificable de su impacto directo en combate, la verdadera medida de su contribución se extiende a generaciones de personal militar entrenado según los métodos que el pionero Carlos Adcock encarnó la paradoja en el corazón del etos guerrero. Era simultáneamente un especialista en combate letal y un individuo reflexivo y compasivo comprometido con la protección de otros. Esta integración de excelencia táctica con propósito ético sigue siendo su legado más duradero, continuando influenciando operaciones militares y entrenamiento mucho después de que su capítulo final concluyera. Suscríbete ahora, hazte miembro, activa las notificaciones, comparte este video con tus amigos y deja un comentario para que podamos comparar nuestros conocimientos y fuentes. Gracias por seguir nuestro canal. Hasta nuestro próximo viaje estratégico, aquí en Guerreros del Mundo.